Antes de empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 17. Él no lo entendía y cómo un humano puede tener todo ese poder. El poder de enfrentar a dioses e incluso de vencerlos, y Yaldabaoth no lo comprendía y estuvo sellado por milenios por esa gente de Mu, y lo único que hizo fue esperar la oportunidad de que el sello se debilitara para poder salir, y cuando la guerra entre facciones estalló creyó que era su momento y que equivocado estaba, y frente a él estaba un humano con una armadura negra que cubría todo su cuerpo, dos espadas en cada mano y una de color oscuro como la noche y la otra de un blanco puro como el alma de un recién nacido, y lo único visible de él eran sus ojos amarillos brillantes tras esa máscara y casco, y sus ojos denotaban determinación y ni una pizca de miedo, y ahora mismo el coloso estaba encadenado con esas cadenas hechas de energía pura mientras sentía como su poder era drenado y lo estaba sellando permanentemente. Y... maldito humano, ¿y cómo te atreves a retarme? A mí, un dios y... ¿Dios? Qué buena broma. Y la voz profunda y tétrica del hombre llevaban un tono burlesco. Lo que yo veo es un robot con complejo de dios y algo muy gracioso y estúpido si me lo preguntas. Miserable. Y el coloso no creía lo que estaba pasando y era absurdo, y... la única razón de la que estoy haciendo esto es porque abajo hay una gran guerra y una muy estúpida, y ese estúpido de Lucifer se cree con el derecho de hacer lo que le viene en gana porque es un demonio único y PFT, idioteces. Y el humano tocó las cadenas y le dio más poder para que el robot sea sellado más rápido. Azazel por su lado desea solo datos para investigar esos Sacred Gear y es tan imbécil como para no ver que Cocabiel está contaminando la mente de sus seguidores, y ya hablaré con él para que abandone el conflicto. Y... aún si haces eso y los otros dioses van ahí. No lo harán. Y la voz autoritaria del humano calló al gigante. Ya les advertí a Zeus y sus semejantes de que si no desean otro dios olímpico muerto y que no se metan, y con Odín ya hablé y estoy seguro que no desea ver a ninguno de sus hijos morir, y los demás ni que hablar y me temen demasiado, y Shiva y él es un buen amigo y además estas cosas no le importan y tiene vigilado a Indra. ¿Por qué haces y esto? ¿Qué ganas? Nada. Y los ojos del humano no denotaban mentira, solo le doy a los humanos una chance de un futuro propio y tú eras el último obstáculo que debía de encargarme antes de ir a parar esta guerra, y la última para mí. ¿Deseas morir, humano? Ya viví demasiado y he visto demasiado y deseo que mi alma descanse un poco y antes de que ésta regrese, y también que Lucifer no caerá sin pelear, y Elohim está muy débil por sellar a esa bestia y solo porque sus ideales son los mismos que los míos es que lo ayudo, y esta es mi última misión. Las cadenas ganaron más poder y el coloso empezó a perder la conciencia. Estoy no he acabado y algún día y volveré y... si ese día llega y te aseguro que me verás de nuevo para detenerte, y tal vez no con esta apariencia, pero sabrás que soy yo. Y el humano se dio vuelta para irse mientras Yaldabaoth hacía una última pregunta. ¿Quién eres? Y... nadie, y solo un humano que está maldito y bendecido al mismo tiempo, y no tengo nombre y solo el título que poseo es lo que me diferencia. Y el humano miró una última vez al coloso que ya estaba sin energía. Y yo soy y... Roar. El rugido del Sekiryutei sacudió todo el lugar. El dragón estaba envuelto en un aura tan poderosa que se sentía que el aire a su alrededor era dañino, y los relámpagos a su alrededor eran de un color rojo e inspiraban miedo. Y detrás de la barrera Rías y los demás estaban sin habla por lo que veían, y Ise se había convertido en ese ser de gran poder pero de una sed de sangre temible. Ise, ¿qué te ha pasado? Rías temblaba por instinto y su cuerpo lo sabía, y ese poder era el poder para matar dioses. Juggernaut Drive. Y Fay habló respondiendo la duda, el poder prohibido del Boosted Gear, y en ese estado el poder sellado de Drake-sama es liberado dándole al usuario todo ese poder. Y... pero Ise-kun está actuando raro y como si fuera un animal. Y Akeno miró como Ise volvió a rugir y miraba al coloso con sed de sangre. Eso es porque no está consciente. Y Rainare era ayudada por Asia. Ese estado es un arma de doble filo y a cambio del poder pierdes tu sanidad. ¿Y qué más? Irina gritó angustiada. Y
La vida y lo que vas perdiendo poco a poco es la vida y, Ayane miraba con dolor al dragón que se preparaba para emplear vuelo. La vida y. Sona y sus siervos preguntaron por inercia y. En teoría así es y cada Sekiryutei que usaba ese estado luchaba hasta que su vida era absorbida totalmente y ¿Pero qué Yone-sama? Koneko miró a su hermana para luego escuchar a Ravel. Ise-sama puede mantener esa forma por 5 minutos sin perder su fuerza vital y aunque no está del todo consciente puede reconocer a enemigos y aliados y... ¿Cómo puede hacer eso? Ise no tiene unas enormes reservas de magia y su vida es su única fuente y Shinobi había oído de técnicas similares en menor escala donde se reemplaza la vida por magia pero Ise no tenía ese lujo y sus reservas eran a lo mejor promedio. Su habilidad para controlar la oscuridad y Ise-sama puede mantener al margen la oscuridad de la maldición que absorbe su vida por 5 minutos y, Fai miró a su líder, este estaba yendo contra su enemigo, pero después de eso Ise-sama se perderá en la locura y luchará hasta morir y... Todos se horrorizaron al oír eso y su amigo estaba dando su vida a cambio de una oportunidad de acabar con esa cosa y... Issei, Rias vio como el Sekiryutei alzaba el puño para atacar y la chica no pudo evitar derramar lágrimas al ver el sacrificio que Ise estaba dispuesto a hacer y, Ise. En su mente Ryoudo Issei trataba de no caer en la locura y en la tentación del poder absoluto y estaba oscuro y no veía nada y... Iñero. Compañero. DDR y Aigi. Ise solo se centraba en la voz de su amigo y, ¿dónde Ikei? El Juggernaut Drive compañero. Estás usando la Juggernaut. Light trataba de mantener a su amigo y compañero consciente y a pesar de que puede mantener a raya la maldición por 5 minutos aún necesitaba de su ayuda para poder saber qué hacer y, mira al frente tuyo compañero. Debes destruir a Yaldabaoth. ¿Yaldabaoth? Y se miró al coloso frente suyo y, ¿mi enemigo? Sí, él es tu enemigo. Desea lastimar a inocentes y a tus amigos. Mis amigos y se recordó a todos sus amigos que estaban con él y... Era cierto y esa cosa era su enemigo y debía destruirlo y, debo y luchar y con esa cosa y... Así es, vamos compañero. Es hora de que acabemos con esa chatarra. Drive y se miró con más claridad lo que debía hacer y esta era su lucha y, vamos Drive. Host para la primer parte de la lucha, escúchenlo si lo desean. Watch. V igual Modormext. Roar. El Sekiryutei voló hacia Yaldabaoth con el puño alzado listo para dar un golpe. No lo harás mocoso. El coloso alzó sus espadas y las agitó a gran velocidad para alejar al dragón que venía hacia él. Lo que no espero es que de las alas salga energía que impulsó al Sekiryutei hacia arriba a una velocidad que fácilmente rompía la del sonido o incluso un poco más. Lo único que se veía era un destello de energía roja que volaba hacia la cara del gigante, este trató de protegerse con su espada pero el dragón inmediatamente cambió su dirección hacia abajo y apareció frente al pecho del coloso y cargando su puño de aura le dio al coloso tal golpe en el pecho que lo levantó unos metros por tal fuerza. GRRRRR. El Sekiryutei no detuvo su ataque y lanzó una ráfaga de varios golpes hacia el coloso a una velocidad cegadora y una fuerza temible, cada golpe resquebrajaba el metal de la armadura mientras Yaldabaoth soportaba el ataque ametrallador del dragón. Tras recuperar algo de la noción, el gigante creó un campo de energía que alejó al dragón de él con fuerza. El Sekiryutei se recuperó en el aire y abrió la boca para acumular energía. Ryudama. La esfera comprimida de energía se volvió un cañón de poder puro y voló hacia el coloso que alzó vuelo para evitar dicho ataque, aunque este al final lo impactó en el ala derecha destruyendo parte de esta. El ataque siguió a lo lejos e impactó contra una porción del continente, que en solo segundos se hizo nada y el poder de ese ataque superaba a la de la Gaea Force y... Es peligroso y tanto como él en su momento, Yaldabaoth acumuló poder en su pistola y la apuntó hacia el Sekiryutei, que dio un rugido de batalla. Ni creas que te dejaremos hacer lo que quieres. Lai mandó energía nuevamente al cuerpo de su poseedor mientras los Sekiryutei masculinos no se quedaban atrás. El dragón abrió de nuevo la boca y acumuló energía en esta y también en sus manos y las voces de los poseedores masculinos empezó a oírse. Oscuridad que yaces escondida. Aparece y muestra tu poder. Caza a los que traen desgracias al mundo. Dragón Spear of Chaos. El dragón disparó la energía en su boca al mismo tiempo que lanzaba la energía en sus manos. Los poderes se uniéronse y se formó un ataque que parecía una lanza. Yaldabaoth lanzó su propio ataque, la pistola disparó una bala de poder mayor a las anteriores y ambas energías chocaron.
Las energías trataban de superar a la otra, pero la lanza del dragón estaba ganando terreno y el robot no estaba dispuesto a recibir ese ataque y el daño sería monstruoso y, alzando vuelo, el gigante vio como al final ambas energías explotaban y el Sekiryutei miró a su presa y tras dar un rugido envolviendo su cuerpo de energía voló contra el dios que también había envuelto su cuerpo en una aura dorada oscura. Ambos oponentes fueron contra el otro y chocaron en pleno aire para dar pie a una batalla colosal en el aire. Ambos volaban a una velocidad cegadora y cada vez que chocaban el cielo relampagueaba y el continente de Mu se venía a pedazos. El combate visto desde abajo era impresionante y Rías y los demás solo podían calificar la batalla como una lucha digna de seres de poderes que rivalizan con dioses. Ravel miraba un reloj que tenía en mano y... -4 minutos con 30 segundos y Ise-sama ahí, ese era el tiempo que le restaba al dragón y era una carrera contra el tiempo. En la facción de los demonios, la lucha era vista por todos y adultos y niños, puros y reencarnados y la batalla del Sekiryutei contra el dios falso. Los más poderosos demonios sentían un deseo de pelear contra el joven dragón que mostraba tener un poder envidiable aunque no sabían que en esos mismos instantes el joven dragón estaba sufriendo para no volverse loco. La batalla mostraba cómo ambos oponentes se lanzaban contra el otro y empezaban una lucha de cuerpo a cuerpo. La velocidad con la que iban contra el otro y la fuerza que aplicaban destruía el continente poco a poco, era imposible que un simple trozo de tierra resista tal castigo y... Valí Lucifer miraba impresionado la escena, ver la Juggernaut Drive y se despertó en él un deseo de lucha nunca antes visto y ese era el rival que tanto había esperado y uno que ponga a prueba sus límites y ese que desea derrotarlo usando todo su poder y Albion por su lado y... Nunca imaginé que pudiera usar la Juggernaut Drive al modo y el chico es hábil y tiene un ingenio nato para la batalla y será interesante medir fuerzas contra ellos y más te vale ganar Drive y el único que tiene el derecho de vencerte soy yo. En Grimor y Azazel y los demás caídos veían con atención la enorme lucha y se estaba atacando a distancia con ráfagas de energía disparadas de su boca mientras volaba a velocidad. Yaldabaoth atacaba con su pistola lanzando ráfagas que sacudían al cielo y era un milagro que la batalla aún sea un secreto para el mundo humano y... Miguel debe estar haciendo algo y no creo que quiera que los humanos sepan de esto y... Tal como Azazel dijo y en el mundo humano, los arcángeles estaban creando una barrera ilusoria que hacía ver al cielo como normal para los humanos, no podían correr riesgos y... Gabriel miraba la dirección de la batalla y ella sabía que nada podían hacer ahora, si el Sekiryutei fallaba y ese enorme pedazo de tierra caerá sobre una parte del continente asiático y matará a varios y... Por favor Sekiryutei y gana y, la arcángel solo rezaba por la victoria del dragón y sus demás hermanos también lo hacían. La batalla aún estaba lejos de acabar y ahí se le quedaban solo 4 minutos y... Muere mocoso. Yaldabaoth atacó con su espada al Sekiryutei que se cubrió del ataque con sus dos brazos y a pesar de eso fue impulsado hacia un lado por el golpe pero aún así lanzó una Ryudama hacia el coloso en la cara. El impacto afectó la máscara del robot y parte de esta se destruyó y sin su cáliz estaba siendo lastimado poco a poco y lo que se veía tras esa máscara eran circuitos y un ojo robótico de color rojo que miraba al dragón con ira. El Sekiryutei rugió una vez más para luego hacer que la energía en sus alas lo impulse con fuerza hacia el coloso enfrente de él y prepare otro ataque y... Debo y destruir y esas y espadas, aún en la oscuridad que lo cubría, y se guiaba a su instinto y pero sentía que la maldición que acechaba su Sacred Gear estaba empezando a salir y debía darse prisa. El Sekiryutei voló hacia la trayectoria de una de las espadas del coloso, este no desaprovechó la oportunidad de atacar y agitó su arma hacia el joven y el objeto estaba cerca de irse ante el horror de todos los espectadores. Ise. Sus amigos en tierra gritaron al ver al dragón solo esperando el ataque y lo que no esperaron fue Roar. Con un fuerte rugido el Sekiryutei abrió la boca y detuvo el ataque de la espada con su mandíbula ante el asombro algo exagerado de todos por el uso de un método tan ortodoxo y pero esto tenía una razón y... El dragón llevó ambas manos hacia atrás y cargó aura en ellas y se empezó a formar la cabeza de algo y un animal y no era un león y era un I. Ten no Ryusenkou. Ambas garras impactaron la espada y esta se rompió al mismo tiempo que la cabeza de un dragón formado por ambas manos rugía. El arma se partió a la mitad ante el asombro de todos y el horror del robot y el dragón tomó la mitad de la espada que aún tenía en la boca y... Post transfer.
El dragón lanzó el pedazo de espada hacia el robot, que esquivó el objeto que iba hacia él como un misil, y el objeto se perdió en el cielo y fácilmente pasaba la estratosfera, pero el dragón no se detuvo ahí y voló hacia el lado derecho del coloso y sujetó la barra que tuvo el ahora destruido cáliz y lo arrancó del robot ante el dolor de este. El Sekiryutei vio el hueco que había dejado la extracción de esa cosa y le lanzó una pequeña ryudama. La energía explotó dentro del coloso y el hombro de este se vio dañado por el ataque. Algunos de los circuitos en este se veían y... Esto va mal y debo de detener su ataque y... Yaldabaoth esta vez creó varias esferas de luz alrededor suyo y estas empezaron a volar hacia el dragón, que solo empezó a volar para esquivarlas. En pleno vuelo, el Welsh Dragón disparaba ráfagas de energía o simplemente las desviaba con sus puños, aunque algunas lo impactaban dañando su armadura orgánica y algo de sangre se empezó a derramar de un lado de la cara del dragón, pero eso no lo detuvo para ir al contraataque. Esta vez, inhalando aire, el Sekiryutei lanzó una enorme y poderosa llamarada al gigante, que se vio afectado por el poder de las llamas y estas eran tan calientes como el mismo infierno, y con un aleteo de su ahora quemada ala, Yaldabaoth apagó el fuego, pero el coloso gritó al sentir algo en su hombro izquierdo. Era el Welsh Dragón mordiendo el hombro robótico del gigante y este también había clavado sus garras en el lugar sin remordimientos y la fuerza era tal que el metal se estaba rompiendo y... Mocoso bastardo, suéltame. Yaldabaoth emprendió vuelo para sacudirse al dragón de encima, pero aún así este no lo soltaba y estaba aferrado a este como si su vida dependiera de ello. El gigante volaba dando movimientos bruscos y en ocasiones impactaba el lugar donde el dragón estaba con el suelo para lastimarlo, pero este ni se movía y estaba aferrado al mismo estilo de una garrapata. No y debo y soltarme y se sentía la sangre recorrer su cara y que sus huesos se rompían y estaba sufriendo un enorme castigo, pero el dolor, como dijo antes, no era nada nuevo para él. Yaldabaoth estaba hartándose a este juego, debía de acabar con el muchacho antes de que empiece a sacar más poder. En eso vio a los amigos de este, que yacían en el piso con una barrera protegiéndolos. Bien, y si no deseas soltarme, y entonces sí, el coloso apuntó su pistola a los jóvenes y, que tus amigos mueran. El dios disparó su ataque hacia los jóvenes, que se asustaron al ver la ráfaga de energía ir hacia ellos. Esto es malo. Kuroka, ayúdame a reforzar la barrera. ¿Con qué? No tengo más energías. La gata le gritó a la maga mientras ésta pensaba en qué hacer y si eso los impactaba estaban muertos. Compañero, tus amigos y debes salvarlos. El grito de Drake hizo que Ise mirara en dirección de sus amigos y por instinto este soltó al gigante y emprendió vuelo hacia ellos. El ataque estaba cada vez más cerca de ellos, pero en eso vieron como el Sekiryutei, a una velocidad divina, aparecía enfrente de ellos para actuar como escudo. Este alzó las manos enfrente y de las joyas en sus brazos enano una luz verde y... Nadie toca a los amigos de Ise-chan. Las Sekiryutei femeninas gritaron con furia y asustando al pobre Drake y a los Sekiryutei masculinos, y las mujeres dan miedo y las voces de todas ellas se empezó a oír y... Luz que guía al mundo. Responde a nuestro llamado. Y protege a los que labran el futuro. Dragon Shield of Light. En eso una especie de círculo hecho de esa luz apareció para actuar como un escudo a primera vista, y lo que vino luego fue asombroso y... El ataque impactó el escudo de luz, pero en vez de quedarse ahí o de desaparecer, este se vio envuelto en la misma luz verde del escudo y se regresó hacia el coloso, que no esperó eso. El ataque impactó al coloso, que cayó al suelo por el ataque mientras el dragón caía de espalda al suelo por el esfuerzo tan repentino que hizo, y se escuchaba la agitada y forzosa respiración del dragón y estaba cansado, y ese escudo debe de haber tomado mucho esfuerzo para él. Issei, Rias tocó la barrera que la protegía a ella y los demás con su mano y el dragón alzó la vista para ver a la joven y al verlo, la pelirroja notó en sus ojos cansancio y el dolor que estaba sufriendo y unas lágrimas salieron de sus ojos azules y se sentía una inútil y le estaba dejando todo el trabajo a Issei, y ese pensamiento era compartido por todos y eran débiles y odiaban eso. Sekiryutei. El robot alzó vuelo tras recuperarse y se escuchaba el odio en su voz: acabaré con tu existencia, patética criatura. El coloso estaba dañado y su arma de fuego estaba destruida y solo le quedaba su espada y... El dragón se levantó como pudo para seguir la batalla y la sangre salía de su armadura orgánica y solo su voluntad lo hacía seguir peleando y... Ise-sama, le quedan 3 minutos con 20 segundos. Ravel le gritó al joven lo que le quedaba de tiempo y en su mente, y se hizo nota de ello y estaba contra el tiempo y debía terminar la batalla ahora y pero ¿cómo?
Su pecho y, la doctora, quien recuperó la consciencia, habló sin vacilación, ataca al pecho para que su núcleo de poder sea visible y debes destruir la armadura de esa zona primero. El Sekiryutei se puso de pie y tras dar un rugido empleó vuelo para volver a luchar y mientras que los demás. ¿Por qué le diste la información para ganar y no era que querías ver a este mundo caer? Sona miró con duda a la mujer quien solo veía la batalla que se estaba llevando a cabo. Porque quiero verlo con mis propios ojos y la voluntad de ese joven dispuesto a luchar contra un dios y ver si... Todos la miraron expectantes, él en verdad es el viento de cambio que este mundo necesita y... Rean y Penemue seguían viendo la intensa lucha y el maestro del joven veía cada movimiento de su alumno con detenimiento y el intercambio de ataques físicos eran impresionante y Ise sin duda había mejorado mucho en poco tiempo y lástima que el Juggernaut Drive viene con esa maldición que obliga a Ise a centrarse tanto en la batalla como en mantener a la maldición al margen y... ¿Crees que Ise lo logre? La Kaido miraba a su amigo con preocupación, Rean solo siguió viendo la batalla. Nada está dicho y la batalla es más intensa de la que creí y Isata acerca al tiempo límite del que puede estar consciente y no sacrificar su vida y... Ambos esperaban que el joven logre ganar y... La lucha cuerpo a cuerpo seguía con una intensidad tan grande que lo único que quedaba ahora del continente de Mu era el centro de la isla ya que lo demás empezó a caerse a trozos hacia el océano y... El dragón y el dios seguían su lucha aérea sin remordimientos y el dragón rojo daba varios golpes en el pecho del coloso con la esperanza de romper la armadura de esa zona para poder acabar esto de una buena vez, pero el coloso no estaba dispuesto a dejarse vencer y cada vez que el dragón estaba a su alcance este lo atacaba con su espada que impactaba al Sekiryutei lastimándolo y alejándolo y... El Wenshu dragón se recomponía en el aire para luego volver al ataque, sabía que el tiempo se le estaba acabando tanto en el estado en el que estaba como con la caída de la isla a tierra y... Hay que deshacernos de la otra espada. Light le gritó a su compañero el curso de acción más conveniente actualmente. Tras decidir su siguiente paso, el dragón observó su próximo objetivo y voló hacia este y el coloso agitó su espada al ver que su enemigo venía hacia él pero no contó con que el dragón se aferrara a la espada y empezara a lanzar pequeñas ryudamas al arma. Con cada ataque se veía como el arma se resquebrajaba y tras un ataque más esta al fin se rompió, dejando al coloso sin armas para atacar y muchos creyeron que con eso Ise tenía la batalla asegurada y pero no era así. Idiota, acabas de sellar tu propia derrota. Yaldabaoth expulsó su aura en señal de que no había perdido aún la pelea, sus alas brillaron al mismo tiempo que algo aparecía en su espalda y las alas se volvieron unas especies de garras y tomaron el enorme objeto y era una espada gigante, de la mitad del tamaño del robot y... ¿Qué demonios sí? Kiba estaba sin palabras y ¿de dónde salió eso? El arma absoluta de Yaldabaoth y, la profesora miró igual de incrédula lo que pasaba, Absolute Sword y solo se activa cuando todas sus otras armas han sido destruidas y... ¿Y por qué no dijiste eso antes? Kaori y Aki gritaron desesperadas a la mujer que solo murmuró que... Creí que estaba sellada y al parecer el poder del Sekiryutei está haciendo que la espada sea usada y... Todos siguieron viendo la intensa batalla y a Ise solo le quedaban 2 minutos con 30 segundos y... El Sekiryutei vio la enorme espada de su enemigo y no importa, igual la va a destruir. Voló hacia su oponente y volvió a cargar poder en sus manos. Pensó que al ser un arma gigantesca sería lenta y lo que vio lo hizo replantearse ese pensamiento y... ¡Gaa! El dragón gritó de dolor al sentir como esa espada había cortado una de sus alas a una velocidad cegadora y no lo notó. El Wenshu dragón cayó al suelo adolorido por el reciente ataque pero la ráfaga de ataques de la espada siguió y el dragón se vio obligado a moverse para esquivar los cortes. Sin un ala el dragón estaba sin un equilibrio perfecto y esquivaba pero también recibía varios cortes y su armadura y su cuerpo entero estaba lleno de cortes. Y respiraba con cansancio y esto iba mal y en eso sintió que otro ataque iba hacia él, se movió a un lado para esquivarlo pero se vio apresado por la mano del coloso que lo estaba apretando con fuerza y... ¡Roar! El dragón rugió en un intento de liberarse pero era inútil y el dios se sentía complacido y su victoria estaba cerca y... Se acabó Sekiryutei. El robot alzó la mano que apresaba al dragón y la mandó al suelo haciendo que este impacte con el suelo y el dragón botó sangre por la boca al sentir tremendo impacto ante el horror de los espectadores, muere. El coloso alzó su espada y la cargó de poder mientras el Sekiryutei trataba de levantarse pero era tarde y el ataque estaba listo. Acabar música. Absolute Judgment.
Se vio como la enorme espada impactaba al dragón y lo estampaba en el suelo al mismo tiempo que una enorme cantidad de sangre se hacía presente y el Sekiryutei se quedó ahí en el suelo inmóvil mientras los ojos del casco dejaban de brillar verde para ponerse oscuros y el coloso alzó su espada y vio el cuerpo inerte de su enemigo. HMPH y al fin mueres y aunque fue una buena pelea. Los espectadores no lo creían y el Welsh Dragón había caído y su última esperanza de evitar un caos en el mundo humano había perdido y muchos pensamientos pasaron por las mentes de todos y... No y, Rías cayó de rodillas al suelo al mismo tiempo que lloraba y se había caído y, no. En su mente Ise ya no sentía nada y estaba muy cansado y no se podía mover y era el fin y había perdido y había fallado y... Lo siento y todos y fallé y se estaba cerrando los ojos para dejarse llevar por la oscuridad del lugar y... ¿Te vas a rendir así nada más? No seas patético Sekiryutei, y se abrió los ojos al oír esa nueva voz y miró a un costado suyo y pudo ver a alguien a su lado y el tipo en cuestión era un hombre de casi 180 centímetros y llevaba una armadura oscura como el universo que solo dejaba ver sus ojos amarillos. No creo que tú, de entre todas las personas del mundo se vaya a rendir por algo tan poco como esto. Tú eres y... No es tu hora y aún tienes mucho por hacer y mucho que demostrar y este mundo debe cambiar y tú eres el que debe de dar ese paso de cambio. El tipo en cuestión se arrodilló al lado del joven y le tocó el pecho y se sintió un pulso de energía en su interior. Listo y ya libere un poco del poder que yace sellado en tu alma y no es mucho pero te servirá para lo que viene más adelante y lo demás lo deberás despertar tú solo y esta será la única vez que te ayude. ¿Por qué y por qué ahora? Porque has encontrado tu razón para pelear y tu verdadera razón y se entendió a lo que se refería y sus amigos y ellos eran su razón para pelear y, es hora de que me vaya y Drake te está llamando y dale a ese imbécil una paliza digna del dragón celestial rojo. El hombre desapareció en medio de la oscuridad mientras Ise se ponía de pie y... Hey, ¿quién lo diría? Y tras años de tratar de comunicarme contigo te decides a hacerlo ahora y se sonrió, ¿quién lo creería? Mi yo de mi vida pasada era un payaso de primera y... Compañero. Frente a Ise apareció Drake, el enorme dragón se mostraba preocupado, al fin. Por un segundo perdí conexión contigo. Lamento eso Drake pero alguien me mantuvo ocupado y, de la mano de Ise emanó una aura oscura más intensa de la que normalmente generaba. Ese poder y al fin da la cara y... Drake miró a su compañero y ambos sabían qué hacer y, nos queda un minuto y listo para terminar esta batalla. Sí, los ojos del joven brillaron en señal de que era todo o nada, hora del rock. En el mundo real y todos lamentaban la derrota del dragón y Yaldabaoth se erguía victorioso y... Ise. Rías trataba de ir hacia el derrotado dragón mientras varias lágrimas bañaban su rostro pero era detenida por Sona. Suéltame Sona, déjame ir. La demonio Citri no hacía caso y detenía a su amiga mientras ocultaba las lágrimas que también salían de sus ojos y todos lloraban y lamentaban la caída del dragón. Akeno lloraba en silencio, Asia se desmayó por la impresión mientras Rai y Xenopia la sostenían a pesar del dolor, las miembros del grupo de Ise lloraban sin control, Koneko no contuvo el dolor y lloró en los brazos de su hermana, Aki y Kaori trataban de calmar a una destrozada Irina, Saji, Kiba y Yura lloraban mientras veían con odio al coloso, Meri Orihime solo pensaba una cosa y... Hasta aquí llegó tu voluntad y qué lástima y... De nada sirve llorar mocosos y pronto estarán con él y cuando este pedazo de trozo impacte la tierra y se acabó y yo he ganado. El grito del coloso hizo que a todos les hierva la sangre y si iban a morir al menos iban a pelear hasta las últimas y... De los espectadores todos veían la escena con diferentes reacciones y Bali pensó que era una lástima no haber tenido la oportunidad de pelear con Ise, los Mahou miraban con tristeza la escena y incluso Serafall lloró un poco al ver al dragón derrotado y los arcángeles también lamentaron la caída del Sekiryutei y algunos dioses en cambio celebraron la derrota del Sekiryutei ya que sabían que lo que él era en verdad en especial los dioses olímpicos y sin embargo había 3 personas que solo sonreían y Rean, Shiva y Azazel no perdían la sonrisa y ellos sabían una cosa y nada estaba dicho y... Ahora morirán ustedes mocosos, jajaja. Los jóvenes se prepararon para luchar y en eso y... Bost. Yaldabaoth se detuvo y era imposible y debía ser mentira y... Bost. El coloso y todos vieron la dirección de donde ese sonido provenía y los amigos del joven se alegraron y el robot se horrorizó al verlo y... Bost. El Sekiryutei estaba de pie y estaba sangrando en exceso pero estaba vivo y no lo creía y... Yaldabaoth no creía lo que veía y... Es imposible. Roar. Bost.
El Sekiryutei alzó de nuevo un rugido de lucha que sacudió todo el lugar, el cielo y la tierra sintió el impacto de ese poderoso rugido y un rugido que inspiró miedo en algunos pero determinación e inspiración en otros. El aura roja que lo envolvía ahora estaba mezclada con una aura oscura y una que daba miedo pero respeto y esa aura era conocida por muchos dioses y el mismo coloso la reconoció y no ese poder y no ahora y... El dragón fue contra Yaldabaoth y con sus renovadas fuerzas golpeó el brazo izquierdo del gigante haciendo que este se rompa en pedazos y el robot sintió el poder del impacto al mismo tiempo que se regresaba al ataque hacia el pecho de este con golpes desenfrenados y destructores, la nueva energía que lo envolvía había aumentado su poder de ataque. El dragón no daba tregua al robot que recibía los golpes sin oportunidad de atacar y... Impresionante y, la doctora veía todo sin habla y veía como Ise con solo volver a levantarse había inspirado esperanzas a los jóvenes enfrente de ella y tal vez a muchos más y a pesar de la adversidad y él seguía luchando y él labraba su propio futuro y, nunca tuve oportunidad de ganar y termina con la locura que desaté Udo Ise y, la mujer sonrió y la primera sonrisa verdadera en años de dolor y... Maldita sea, deberías estar muerto. Yaldabaoth reaccionó al final para usar su única mano y atrapar el ala que le quedaba al dragón pero y... Este hizo fuerzas y le importó poco que el ala sea arrancada de su cuerpo. Liberándose de la captura de su enemigo, el Sekiryutei cayó al suelo en 4 patas y volvió a envolver su cuerpo de energía y el aura oscura y las rojas se mezclaron de forma perfecta y como si fueran una y no dejaré que esto acabe así. El dios volvió a preparar su ataque mientras se hacía lo mismo. Vamos Drive, senpais. Adelante. Luz y oscuridad. Fuerzas que traen balance al mundo. Únanse al escuchar nuestro llamado. Vuélvanse el poder que nos protege y nos guía al futuro. Dragon Arrow of Twilight. El cuerpo entero del dragón salió disparado hacia el coloso como si fuera una flecha y una hecha de luz y oscuridad y... El robot atacó con su espada hacia su enemigo y ambos ataques chocaron y el impacto fue tal que lo único que quedaba del continente era la zona donde ellos estaban ya que la onda de choque hizo caer lo que restaba de este y la expectativa era enorme y en eso y... ¡Crack! El sonido de algo rompiéndose alegró a muchos y... La espada se partió a la mitad al mismo tiempo que el dragón seguía su camino hacia el pecho del robot y lo impactó con tal fuerza que destruyó la armadura de esa zona mientras Ise se impulsaba hacia atrás al mismo tiempo que el coloso se quedaba inmóvil mientras varias chispas salían de su cuerpo y su núcleo en el pecho era visible y... No y esto no es y... Roar. El rugido de Ise vino acompañado por un temblor y el pecho de la armadura se abrió y de ella salió un cristal verde y en este se empezó a canalizar poder y energía verde y oscura y... Bost. Debo de Yagi, el coloso sintió que algo lo detenía y en su pecho y el robot oyó y... Ese ser aún estaba activo y lo estaba inmovilizando y... No y... Bost. Perder de nuevo y con él... Bost. Yaldabaoth vio al dragón y cómo este acumulaba todo su poder para un último ataque y vio cómo detrás de él aparecía la imagen de Trai y... Bost. Maldito seas Sekiryutei, en eso otra imagen más apareció y era él y el mismo humano que lo derrotó antes y sus ojos amarillos lo veían como indicando una cosa y perdiste de nuevo y... Maldito seas, au. Bost Longinus Smasher. El rayo de energía fue disparado sin piedad y el aura verde del ataque estaba envuelta por ondas oscuras y se dirigía hacia el pecho del gigante que solo gritó y maldijo al instante que el ataque atravesaba su pecho y su núcleo y el ataque voló hacia el cielo y finalmente estalló tiñendo el cielo del aura verde del ataque supremo del Boosted Geari. Cuando al fin todo se hizo claro y se vio como el pecho del coloso fue perforado y había un enorme hueco donde una vez estuvo su núcleo y este empezó a resquebrajarse y caer a pedazos y el robot cayó hecho trozos y había sido derrotado y acabado y todos estaban sin habla y en eso miraron al Sekiryutei y este estaba de rodillas y ponía sus manos de apoyo para no caer y su agitada respiración era lo único que se oía y había ganado y lo sabía y solo quedaba una cosa y... Roar. El dragón dio un rugido de victoria y uno que fue acompañado por los gritos de emoción de sus amigos y el de muchos que vieron la batalla y el Sekiryutei había hecho lo imposible y ser el primero en varios siglos en matar a un ser de clase dios. Lo logró. Rias gritaba emocionada y abrazaba a Sona quien mandó al diablo su actitud reservada y gritaba de alegría con su amiga. Dicho acto era igual en todos y Ayane abrazaba a Irina, Aki y Kaori, a Ken no lo hacía con Asia e incluso Rai no se salvó del abrazo. Kiba, Saji, Yura y Xenopia lo hacían con pudor pero la alegría era notable.
Kuroka y Koneko se abrazaron por la victoria de Ise. Ravel y Fai se limpiaban las lágrimas pero la celebración debía esperar y... El dragón cayó al suelo al mismo tiempo que su armadura se rompía como un cristal para dejar en su lugar a un exhausto y herido Ise y la maga deshizo la barrera y nadie perdió tiempo en ir por el castaño y Rías y Akeno lo voltearon para ver su estado y su cuerpo estaba lleno de heridas y algunas zonas de este tenían escamas rojas y su brazo izquierdo era totalmente dragónico y toda la zona de su ojo izquierdo estaba cubierto de escamas y... Ise-kun. ¿Qué le pasó? La sacerdotisa miró a la maga en busca de respuestas y... Eso le pasa cada vez que activa ese poder y, la chica respondió con dolor y en eso y... El lugar entero comenzó a temblar y... ¿Ahora qué? Ayane gritó al sentir la sacudida del lugar y esto iba mal y... Sin Yaldabaoth y este lugar se está viniendo abajo y, la doctora Orihime se acercó a los jóvenes y deben salir de aquí y... Los jóvenes miraban confundidos a la mujer y ella tenía en mente algo y Ise quien yacía dormido en los brazos de Rías y Akeno y no tenía aún ni una idea de lo que su victoria sobre Yaldabaoth había hecho y el impacto que este dejó en el mundo lo cambiaría todo.